venezolano de Apure y el departamento colombiano de Arauca. Desde entonces, más de 6.000 personas han huido de la violencia hacia Colombia. Las razones: los enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos armados no estatales ligados a las disidencias de la antigua guerrilla colombiana de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Vamos al combate. ¿Quieren pelea? Vamos a dar la pelea por la paz, por la patria, por la soberanía y por la revolución bolivariana de Venezuela. Vamos pues, estamos listos para dar la pelea. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a los sucesos internacionales del momento, noticias de última hora. Como siempre, los invitamos a que nos acompañen con el desarrollo de toda la información. Damos inicio a todo esto, mis amigos, porque informe señala nexos del gobierno venezolano con el narcotráfico, con epicentro en el Catatumbo. Se trata de una investigación que dejaría en evidencia la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el cartel de los soles, así como lo están escuchando. Los Estados Unidos respaldan los esfuerzos de la oposición venezolana para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro e insisten que todas las opciones, incluida la militar, están sobre la mesa para el país sudamericano. Una investigación periodística realizada por un medio de comunicación, el Miami Herald, el portal venezolano Armando Info y el OCGRP, evidenció una investigación realizada por algunos medios de comunicación. Evidenciaron que el gobierno de Venezuela se habría financiado del narcotráfico en medio de la crisis económica que vive esa nación. Según estas revelaciones, en la red de tráfico de cocaína estarían implicados miembros del gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y de las Fuerzas Armadas. Esta investigación, llamada Narcofiles, el nuevo orden criminal, surgió de una filtración de documentos de autoridades colombianas a más de 30 medios de comunicación a nivel mundial, de entrevista con exfuncionarios del chavismo, agentes de la DEA, Administración del Control de Drogas en español, y exmiembros de la operación criminal. El país que vio nacer al libertador Simón Bolívar atraviesa el nivel más crítico en su historia. En sus últimos días, la idea de una intervención militar en Venezuela ha vuelto a ser parte de discusiones políticas y académicas en todo el hemisferio. Para nadie es un secreto que las tensiones diplomáticas entre el régimen venezolano y Estados Unidos están atravesando uno de sus peores momentos. Estados Unidos ha buscado debilitar a Maduro con sanciones económicas y una coalición de medio centenar de países. En ese sentido, los documentos revisados por los periodistas mostrarían que sectores militares de Venezuela estarían asociados con las guerrillas colombianas para realizar operaciones de narcotráfico. Según reseña el Miami Herald, Venezuela es actualmente un importante puente en las exportaciones mundiales del narcotráfico y señala que desde ese país salen entre 250 y 350 toneladas métricas al año, con un valor en la calle de entre 6.250 millones de dólares y un 8.750 millones. Además, el informe expresa que estos hechos complican las relaciones diplomáticas con Venezuela ante la duda sobre si el entablar el diálogo con el régimen uno lo está haciendo con revolucionarios que en ocasiones incursionan en el narcotráfico o con capos de la droga que se han apoderado de todo un país. Los documentos de la Fiscalía General de la Nación señalan al cartel de los soles como de ser una amenaza activa, al igual que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, Nueva Generación y la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua. Asimismo, que los soles tenían presencia en los departamentos del Bichada, Guainía y Arauca, que son fronteras con Venezuela. Por otro lado, documentos secretos del ejército indican que la plataforma ilegal es utilizada para el contrabando, el tráfico de armas y la producción de estupefacientes para distribuirlos desde Venezuela a otras regiones del mundo. Así las cosas, la investigación reseña que la región del Catatumbo, norte de Santander, Colombia, es el epicentro de esa red ilegal del narcotráfico, una zona en la que, según la DEA, han aumentado los cultivos de hoja de coca. Cada hectárea de hojas de coca cosechada tiene un rendimiento promedio de 7.9 kilogramos de cocaína en polvo, según cifras proporcionadas por un informe sobre Colombia que acaba de publicar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Habría relatado la investigación. Algunas de las cabezas del gobierno venezolano que estarían involucrados con el cartel de los soles, llamado así por la insignia que llevan los generales de ese país, son el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el diputado Diosdado Cabello, el ex vicepresidente Tarek El Aissami, el ministro de Interior Ernesto Reverol y el ex jefe de inteligencia militar Hugo El Pollo Carvajal y el general Cliver Alcalá. No hay duda de que están directamente involucrados, habría aseverado el ex agente de la DEA sobre estos personajes. Finalmente, el extenso reportaje deja abierto el debate sobre la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y sobre las acciones que deben tomarse para enfrentar el flagelo del narcotráfico internacional. Mis amigos, estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. Estos dos documentos, elaborados hace un año y clasificados como secretos por las fuerzas militares venezolanas, contienen la ubicación detallada de por lo menos 30 pistas clandestinas operadas por grupos guerrilleros colombianos.
que delinquen en el vecino país. Y que hoy tenemos el sartén por el mango. Aunque esa presencia no es algo nuevo, sí es la primera vez que se conocen documentos oficiales del propio gobierno venezolano en donde quedan registradas las coordenadas de estas pistas en 2 de los estados limítrofes. Con rumbo hacia algún punto en la serranía del Perijá, donde se darían esas coordenadas y sería recogido Luis Manuel Díaz luego de 12 días de secuestro. Bien, y continuando con más noticias internacionales, papá de Luis Díaz fue liberado tras permanecer 13 días secuestrados por el ELN. Luego de 13 días del secuestro a Luis Manuel Díaz en Barrancas, La Guajira, por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se confirma la liberación del padre del jugador colombiano, Luis Díaz, un helicóptero civil en el que viajaron representantes de una misión humanitaria de la ONU y representantes de la Iglesia Católica. Se desplazó desde Valledupar al lugar de la entrega. El lunes 6 de noviembre se informó que los militares se retiraban con el propósito de permitir la liberación de Díaz. Se tenía previsto que la entrega tuviera lugar el martes, sin embargo no se concretó sino hasta el 9 de noviembre. El padre de la estrella del Liverpool fue liberado y está en camino a Valledupar en un helicóptero de las fuerzas militares. Su familia en Barrancas ya celebró la noticia y el hermano de ya liberado se desplazará hasta el lugar donde finalmente se va a encontrar en La Guajira, tras ser valorado por especialistas médicos en Valledupar. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Colombia celebra la celebración del papá del jugador colombiano Luis Díaz. Continuamos con más información. Ok, mis amigos, y continuando con más noticias internacionales, republicanos piden a Biden un giro en la política migratoria de Estados Unidos. Tanto republicanos como demócratas coincidieron este miércoles en la necesidad de una reforma migratoria, dado que la última se remonta en 1996. Los senadores republicanos dudan de que los fondos adicionales de 13.600 millones de dólares solicitados por el presidente estadounidense Joe Biden para reforzar la frontera con México sirvan de mucho. Hay más de 6 millones de interceptaciones de migrantes en nuestra frontera sur, respondió Mayorkas, quien no reveló cuántos de ellos siguen en el país pese a la insistencia del senador. En cambio, aseguró que desde mayo Estados Unidos ha devuelto o ha expulsado a más de 350,000 migrantes que no reúnen las condiciones para quedarse. Según Mayorkas, los fondos adicionales permitirían enviar 1,000 funcionarios e investigadores suplementarios a los puestos de entrada para controlar el flujo migratorio. La solicitud engloba fondos para ayudar a reforzar la aplicación de la ley, pero no parecen incluir ninguna reforma política, resaltó la republicana Susan Collins, que le preguntó a Mayorkas si el gobierno está dispuesto a trabajar con el Congreso para lidiar con las razones subyacentes del aumento de migrantes. No fue la única. Otros republicanos también insistieron en ese punto, como Shirley Moore Capito y Cindy Hyde Smith, quien tachó de fallida la política migratoria de Biden. Necesitamos inmediatamente el financiamiento que solicitamos, pero es unánime que el sistema necesite urgentemente una reforma, argumentó Mayorkas. Por falta de acuerdo con el Congreso, Biden también ha incumplido su promesa de reforma migratoria para abrir la vía a la ciudadanía a millones de migrantes y sobre todo a los soñadores o dreamers, como se conoce a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos desde niños. El presidente demócrata candidato a la reelección en las presidenciales de 2024 probablemente tenga como rival a su predecesor, el republicano Donald Trump, señores, quien tiene claro que si vuelve a la Casa Blanca enviará tropas a la frontera para detener lo que califica de invasión. Mayorkas se quejó en un procedimiento demasiado largo que al final desemboca en el 75% de la solicitud de asilo denegadas. Entonces preguntó el republicano Lindsey Graham: ¿trabajará conmigo para cambiar el estándar de evaluación inicial? Trabajaré con usted para lograr una solución integral, respondió Mayorkas sin salirse del guión y recalcando que los fondos suplementarios permitirían contratar a 1,300 agentes de la patrulla fronteriza, 1,400 abogados y personal de apoyo en los casos migratorios y 2,700 funcionarios de asilo. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias del momento. El gobierno Nicolás Maduro continúa incrementando ahora su seguridad, la ha cuadruplicado. Enciende ahora las alarmas y ordena militarizar por tierra, mar y aire las fronteras de Venezuela, ya que hay una información importante, señores, en las cuales se estaría confirmando que Estados Unidos estaría sobrevolando aviones de combate en el espacio aéreo venezolano. Siguen registrándose muchas incursiones y ahora Nicolás Maduro teme por lo que pueda llegar a pasar, teme por lo que pueda llegar a suceder este señor. Los radares de las fuerzas bolivarianas vienen detectando movimientos sospechosos, no solo de aviones, sino también de la Fuerza Terrestre del Comando Sur. Por otra parte, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, habría dado órdenes de iniciar con operaciones militares sin previo aviso. Se estarían realizando con el supuesto fin de poder erradicar todas las operaciones del narcotráfico asociadas nada más y nada menos que con el régimen dictador. Pero todo esto, según expertos, podría ser una estrategia para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, señores. Así como lo están escuchando, vamos con más información. Presta mucha atención a esto porque también hay información de última hora. Militares de la Fuerza Bolivariana estarían siendo ahora encontrados sin vida, señores, y los hechos son materia
área de investigación. Ahora la cifra de militares perecidos aumenta a 3 militares. Primero fue hace algunos días Rafael Laiza, quien según fuentes informativas habría entablado comunicaciones secretas con el gobierno de los Estados Unidos para entregar así mucha información que permita la captura de Nicolás Maduro. Pero ahora la ONG activa la alerta roja porque registraron 2 nuevos perecimientos de estos militares. No hay una respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los nombres responden a los militares Wilmer González y Leonardo Cruz, quienes hacían parte del grupo secreto y eran muy cercanos al mandatario chavista Nicolás Maduro. Según informaciones, estas 2 personas y militares también pudieron haber hecho comunicaciones secretas con el gobierno de Joe Biden. Se prenden las alarmas ahora en Venezuela. Muchos aseguran que no solo son estas 3 personas las que han intentado entregar a Nicolás Maduro, sino que había muchos militares que están traicionándolo y estarían dándole la espalda al dictador venezolano, mis amigos. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Con la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, Maduro negocia cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC, que ordenó al Cartel de los Soles que proporcionara armas a esta guerrilla y coordinó las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Además, Maduro está acusado de haber solicitado asistencia de los líderes de las FARC para entrenar así a un grupo de milicianos chavistas como una unidad de las Fuerzas Armadas para el Cartel de los Soles. La acusación federal del Distrito Sur de Nueva York contra el dictador chavista incluye cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Así lo han dejado claro. Por ello, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta $15 millones por información que conduzca al arresto y condena de Maduro. Los datos figuran en el sitio oficial de esta dependencia de la Casa Blanca. Tiene información y se encuentra fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano. Si se encuentra en Estados Unidos, póngase en contacto con la oficina de la Drug of Enforcement Administration de su ciudad. Así como lo están escuchando, lo han dejado. Alertados ante esta situación, la oposición argentina, por su parte, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Francisco Mora, también pidió este miércoles a los miembros del organismo mantener la presión contra los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba para que regresen a la democracia. Debemos levantar la voz y defender la democracia cuando está bajo ataque. Todas nuestras delegaciones deben estar preocupadas por la erosión de la democracia y el impacto de la corrupción en las Américas, había declarado en su primera intervención ante el Consejo Permanente de la OEA. Mora consideró que los Estados miembros no pueden permanecer callados cuando un régimen silencia a la oposición e intimida a la sociedad civil. En ese sentido, puso el ejemplo de Nicaragua, país que exigió la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos bajo el gobierno de Daniel Ortega. Los Estados miembros de la OEA tenemos que mantener la presión al régimen de Ortega para que cambie su rumbo. Asimismo, exigió que los venezolanos puedan ejercer el derecho de elegir a sus propios líderes sin represión y advirtió que Estados Unidos hará que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, rinda cuentas por sus atrocidades. Así como lo están escuchando, mis amigos, noticias importantes. Continuamos con más de la información porque ¿qué es el Cartel de los Soles? Se le conoce como el Cartel de los Soles al grupo de militares y funcionarios del régimen chavista implicados en el narcotráfico. Fue un término utilizado por primera vez en el año 1993 al darse a conocer que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén, jefe de la unidad antidrogas financiada por la CIA, y su sucesor, Orlando Hernández, eran investigados por tráfico de cocaína a Estados Unidos. Esta organización no es propiamente un cartel, porque no controla los medios de producción, distribución, comercialización ni los precios de las drogas, sino que transportaba la cocaína de las FARC colombiana de Venezuela a Honduras y México para ser transportada a Estados Unidos por el Cartel del Pacífico y a República Dominicana y Surinam para ser enviada a Europa y a África. La estructura de mandos del Cartel de los Soles explicó Branda Figel, quien es analista de inteligencia de la Oficina de Estudios Militares de la Fuente de Liberton, Kansas, mientras que una investigación de varios años realizadas por la Fundación Inside Crime, con sede en Washington, que fue dada a conocer en el año 2018, encontró 123 personas relacionadas con el Cartel de los Soles. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chao.